Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Erle Podcast. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Alexander Cuenca Espinosa. Y en este episodio vamos a tratar temas muy importantes como lo son la protección de datos personales, la ciberdelincuencia y también el derecho digital. Bienvenido, doctor Alexander Cuenca, a este nuevo episodio. Mi querido amigo, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, para iniciar este podcast, quisiéramos saber su trayectoria. ¿Quién es Alexander Cuenca? Bueno, parto Alexander Cuenca desde el punto de vista más humano que el profesional. Alexander Cuenca, un soñador ecuatoriano que ha luchado mucho por salir adelante, por ayudar a las personas y sobre todo por dar un aporte a la sociedad. Del lado profesional, Alexander Cuenca, abogado, consultor, auditor, coach, perito, algunas cuestiones que las he ido formando con el pasar de los años justamente para poder profesionalizar mi parte de abogado hacia otras aristas, hacia otros puntos. Hoy en día, abogado especialista en protección de datos personales, ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con innovación legal, legal management, legal tech y sobre todo hoy en día también con temas de inteligencia artificial aplicado al campo del derecho. Qué interesante su hoja de vida y justamente por ello nosotros queríamos entablar esta plática con usted. Desde el punto de vista de abogado, especialista en derecho digital, en ciberdelincuencia, en derecho penal, ¿qué lo inspiró a formar o a fundar un estudio jurídico especializado en Sudamérica en este tema de ciberdelincuencia y protección de datos personales? Mi querido Vladimir, cuestiones importantes que me hicieron justamente formar, estructurar, crear un estudio jurídico, una firma de abogados destinada a todo lo relacionado hoy en día con la innovación legal, la protección de datos, derecho informático, derecho digital y temas conexos. Justamente fue mi visión desde muy joven, mi gusto por la informática, por la tecnología. Realmente siempre más me involucré hacia el aspecto tecnológico. Algún momento también estudié ingeniería en sistemas, estudié varias cuestiones relacionadas con la parte de la programación, pero la vocación a la final por el derecho fue para poder ayudar. Te puedo hablar de casos prácticos a cuando se cometían delitos cibernéticos con este conocimiento técnico legal y técnico informático para ser punible. De alguna manera, cuando yo empecé con esto hace más de 15 años atrás, había visto que habían varias deficiencias de nuestro país sobre la materia y justamente un conocimiento técnico y especializado podía ayudar a que esto se vislumbre, se pueda encontrar los resultados y al final del día ayuda a la población, a la ciudadanía en general. Y en vista de todo esto, ¿cuáles fueron los retos más importantes al iniciar con este proyecto de un estudio jurídico de ciberseguridad? Mira, yo pienso que el reto más grande que todo mundo tiene, independientemente de que sea solo en ciberseguridad, es cómo crear una empresa. Es cómo crear una empresa porque al final del día, sea un estudio jurídico, una firma de abogados, es una empresa que tiene sus ingresos, tiene sus egresos, tiene departamentos, tiene roles, entonces, siempre el peldaño más complicado va a ser cómo saber estructurar una empresa. Ahora, yéndonos al punto de vista mucho más especializado, como nosotros podemos hacer algo diferente, claro, es estructurar una empresa en donde la especialización va enfocada en aspectos técnicos informáticos que comúnmente no conocen los abogados. Entonces, ahí, claro, una parte se puede decir dentro de la curva de aprendizaje fue enrolarse con personas que conozcan también de esto, tomar conocimiento para mejorarlo, tener de alguna manera buenas guías, buenas prácticas, envolverse dentro del área y esto fusionarlo con el área del derecho. El peldaño más grande siempre va a ser conocer la parte estructural de cómo funciona la empresa en conclusión y la combinación de la tecnología implementándola en el campo legal. Claro, porque justo escuchamos siempre en muchos espacios que, como tú dices, la primera parte es poder estructurar una empresa y llevarla adelante. Correcto. Y es ahí donde también vemos que muchos emprendedores se suelen caer al momento de que piensan que una empresa es abrirla y empezar a generar ingresos, cuando en realidad también tienes muchos gastos, como bien nos decías, tienes una nómina por cumplir y además obligaciones ante el Estado. Entonces, en este reto, pues tú lo has sabido llevar de una buena manera para ya establecerte como un estudio jurídico especializado en derecho cibernético, en derecho digital y referente más que todo en Latinoamérica. Sí, muchas gracias. En efecto, mira, como tú bien lo mencionas, un tema súper importante es saber manejar una firma, una empresa. No es tan fácil como muchas personas piensan que es meramente abrir un negocio, ponerse una oficina, pagar un arriendo, pagar colaboradores o una nómina, sino que también es la visión. Pero esta visión sí va de la mano de la constancia,
nos va a hacer que nosotros todos los días luchemos hacia un alcance, hacia un objetivo. Y si ese objetivo es claro, los peldaños también van a ser fuertes y eso va a construir resultados tangibles. Claro, excelente. Y más que todo, si tú tienes la visión, o sea, la visión justamente, como decías, de ayudar también y ligados con el derecho digital, porque creo que todos en la actualidad tenemos un teléfono celular, una computadora y desde ahí es lo principal donde se puede cometer algún tipo de delitos. Eh, Totalmente. en ese sentido, y ya hablando de datos personales, ¿por qué consideras que es importante la protección de datos personales en Ecuador? Tenemos la ley vigente hace más o menos 4 años, el reglamento también que salió hace algún buen tiempo, se estableció la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero aún así, ¿por qué es importante en el Ecuador tener un estudio jurídico especializado en protección de datos personales que nos pueda dar una consultoría, que nos pueda hacer una consultoría adecuada en ese sentido? A ver, tener hoy en día un estudio especializado, una firma especializada, una empresa especializada, una consultora especializada en protección de datos, partiendo del hecho de que es un tema totalmente diferente e innovador, tiene que mantener algo como un valor agregado, que es que realmente conozcamos de lo que vamos a hacer en beneficio de cumplir con la normativa, cumplir con la ciudadanía y proteger los datos o los derechos de los ciudadanos en este ámbito informático, pero con conciencia, con conocimiento y con experiencia. Aquí es súper importante la especialización porque tú habrás visto que hay muchos abogados que hoy en día por tratar de generar negocios, lo que tratan es de improvisar, vender lo que comúnmente o coloquialmente se conoce como gato por liebre. Entonces la especialización nos permite ahondar y realmente representar esos riesgos con resultados que sean fehacientes y eficientes. Por eso es súper importante especializarnos. Ahora, hay una cuestión súper importante que tú comentaste hace un momento, mi querido Vladimir, y es el hecho que si bien la ley es nueva, la protección de datos personales no parte de ahora. Si nosotros hilamos más fino, vamos a la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, ahí es la primera vez que se establece los datos personales, la protección de los datos personales como derechos tutelados, ya, pero en este caso en una Carta Magna. Posteriormente, como se necesitaba una regulación mucho más amplia, ya de carácter punitivo, por cuestiones como violación de la intimidad, es que en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, marzo para ser específico, es que se agregan ciertos tipos penales que justamente van a hacer alusión a la protección de este tipo de derechos y posteriormente ya en el campo administrativo, ya un trabajo que venimos haciendo con la DINARDAP en el año 2019-2020, es que justamente se genera esta idea de poder crear una conciencia en protección de datos personales, pero como tú sabes, al menos en el Ecuador, esta conciencia va de la mano de una ley, porque muchas veces las personas no simplemente obedecen a las directrices o a los consejos que les dan, sino que muchas veces necesita la sociedad, dependiendo de la idiosincrasia, un poder punitivo del Estado para poder hacer acción y no omisión a lo que van a decir ciertos estándares internacionales. Porque cuando hablamos de protección de datos, no solo estamos hablando que es algo que se aplica hoy en día solo en Ecuador. Los datos personales o data privacy, esto se aplica a nivel mundial. Hay legislaciones, reglamentos que lo van a hacer, en este caso como el GDPR en la Unión Europea, pero ya en el campo específico vemos que hay varias cuestiones que se hicieron justamente para tutelar los datos, así como los reclamos que había, que tú recordarás, habían reclamos porque habían personas que recibían llamadas a todas horas de operadoras de telefonía, de empresas de seguros, de etcétera, etcétera, y esto justamente fue parte de los malestares que hicieron que una institución pública del Ecuador presente un proyecto de ley que fue tramitado posteriormente por parte de la Asamblea Nacional y que hoy por hoy ya tenemos algo mucho más regulado, siendo uno de los últimos países de tenerlo. Recordando también a todas las personas que nos ven que el Ecuador es uno de los países que más tarde aplicó este tipo de ley. Teníamos países como México, como Brasil, como Argentina, como Perú, como Colombia, que ya tenían una ley que protegía los datos personales. Ahora es de carácter obligatorio y también las sanciones son bastante punitivas, son bastante fuertes, no solo a nivel económico, sino también otro tipo de responsabilidades como de carácter penal y civil. Claro, o sea, nosotros veíamos a los vecinos al lado de nosotros cruzando la frontera que ya tenían esa normativa, mientras que el Ecuador estaba todavía sin una norma que específicamente nos establezca. En ese sentido, estimado doctor, ¿qué consecuencias puede tener una empresa que no protege los datos personales de sus clientes? Muy buena pregunta, gracias, mi querido Vladimir. A ver, las empresas en general, hoy por hoy que no acatan la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, simplemente hacen un caso omiso,
pueden tener sanciones que son muy fuertes. Pueden ser sanciones económicas entre el 0,7 al 1% de la facturación total anual. Aquí hay que tomar a consideración que es la facturación bruta de la empresa, donde no tenemos deducibles como costos fijos, variables, corrientes. Además de eso, si es que existen otro tipo de daños, una empresa puede tener sanciones de índole civil, como demandas de daños y perjuicios o demandas por daño moral. Y podemos ver mucho más allá. Inclusive otro tipo de sanciones pueden ser de carácter punitivo hasta la privación de la libertad, en caso de que alguna empresa a su vez no haya salvaguardado los datos personales y esto haya recaído en algún tipo de delito que va a ser sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía. Eso en cuestión de las empresas a nivel privado, pero podemos ver que también hay otras sanciones. Nos quedamos mucho con el tema también de las instituciones de carácter público, ¿no? Ujú, Aquí también hay empresas públicas que van a tener ciertas sanciones económicas como las instituciones públicas, que aquí la sanción no es mucho hacia el ente, sino hacia la máxima autoridad. ujú. Tú verás que en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la máxima autoridad, justamente por la irresponsabilidad de no acatar lo que dice la ley, pueden tener sanciones de entre 10 a 20 salarios mínimos unificados como sanción a su peculio personal. Ujú. Y así podemos ver que hay otras cuestiones que pueden derivar a sanciones hasta las personas que son responsables de los datos, que son encargadas de los datos, que muchas veces a nivel de empresas o instituciones públicas vienen a ser esos famosos directores de tecnología de información o directores de TI. Ujú, claro, los que son delegados de la máxima autoridad. Son delegados, pero en el ámbito tecnológico. De Ujú. ahí el DPO es otra cuestión diferente porque tiene que cumplir cierta normativa, ciertos requisitos mucho más especiales. Y justamente hablando de las empresas e instituciones públicas, hace muy poco tiempo fuimos testigos de un ataque cibernético a los datos del registro civil del Ecuador. Escuchábamos en redes sociales, en noticieros, que los datos sensibles de muchas personas se filtraron. En ese sentido, ¿qué experiencias podría usted rescatar de esto y qué lecciones podría aplicarse a estas instituciones públicas que son las que deben proteger nuestros datos, pero por un ciberataque fueron las mismas las que entregaron los datos a los delincuentes que luego pedían recompensa para poder devolver estos Ujú. datos personales? Es muy interesante este caso, mi querido Vladimir. Se suscitó, como lo conocemos en este año, año 2025, justamente un tipo penal que hacía alusión hacia lo que es el ataque a la integridad de los sistemas informáticos. Ujú, Este tipo penal que está destacado en el Código Orgánico Integral Penal justamente menciona que hay personas que van a causar ciertos daños, ciertos estragos a los sistemas informáticos, a las bases de datos. En este sentido, el ataque que ocurrió hacia el Registro Civil del Ecuador fue un ataque perpetrado, direccionado a obtener información de la base de datos, porque ustedes saben que con información que se puede obtener se pueden hacer múltiples cosas. ujú, Pero no solo basta con obtener la información, sino también que los accesos que tuvieron, en este caso los ciberdelincuentes, también lo hacían para venderlos en el mercado negro. ujú. Esto a su vez hacía que puedan emitir cédulas, puedan emitir en este caso certificados de nacimiento, puedan emitir varias cuestiones que están dentro del portal de registro civil, pero que son normalmente roles otorgados a las personas que están trabajando dentro de esto. Te puedo decir que un poco haciendo comparación en mi experiencia de más de 15 años en temas relacionados con ciberdelitos, este no es el primero ni el último caso, han pasado muchos casos similares en donde se ha tratado de obtener información que luego ha sido sujeta a algún tipo de extorsión hacia el Estado ecuatoriano, en donde han solicitado a través de devolver esa información algún tipo de compensación Claro. económica. Ujú, Tenemos un caso muy similar que ocurrió hace 2 años atrás con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en donde obtuvieron toda la base de datos de todos los ciudadanos ecuatorianos, donde se tenía el tipo de sangre, enfermedades, historial médico, etcétera, etcétera, y justamente le propusieron los ciberatacantes al Estado ecuatoriano que les entreguen la suma de $5 millones para poder devolver esa información, que en una primera instancia utilizan ciertos métodos de encriptación como el ransomware para que esta información se encuentre capsulada y no pueda ese momento ser liberada, sino mediante un pago a través de cierto tipo de moneda, como las criptomonedas, de esta manera despistar un poco el alcance, la trayectoria de a dónde va ese dinero ujú. después de ser pagado. Claro, y datos del Ministerio de Salud son datos muy sensibles. Totalmente. Todo lo que tiene que ver, como bien decía, tipo de sangre, enfermedades y datos que, claro, por ello yo estimo que los ciberdelincuentes pedían sumas tan altas de dinero y con este encriptación para evitar ser rastreados. Eh, Hablando justamente de esto, ¿cómo usted considera que la tecnología
ha cambiado el derecho o cómo ha evolucionado el derecho gracias a la tecnología? A ver, la tecnología, como todos saben, ha evolucionado para bien, aplicado de la mano del derecho, ha evolucionado para que abogados que hemos visto toda esta cuestión desde un punto de vista más disruptivo, podamos también determinarlo hacia ayudar a la sociedad, ayudar a nuestros clientes. Hoy por hoy, la implementación de la tecnología en la aplicación del derecho ha ayudado a que se puedan optimizar varias cuestiones. Optimizar recursos, optimizar tiempos, automatizar resultados. Esto ha sido a su vez para que nosotros tengamos resultados más eficientes, ¿no? No podemos decir que la tecnología va a reemplazar al ser humano, pero sí va a ser una gran ayuda Ujú. para poder ser más eficientes y poder, como digo, escatimar recursos, ganando más tiempo, temas de eficiencia y eficacia hacia el objetivo, que es dar un resultado coherente hacia la persona o empresa que nos contrata. Claro, justamente nosotros en ediciones legales, justamente como conversábamos antes de la entrevista, te comentaba que tenemos un sistema de inteligencia artificial que conoce todas las leyes. Y yo siempre suelo decir que si bien la tecnología o la inteligencia artificial que conozca leyes no va a reemplazar a los abogados o no va a reemplazar a los profesionales del derecho que en cambio se queden en la brecha del conocimiento y no vayan al ámbito digital, sí van a ser reemplazados por los que sí. Es Ujú. decir, que en la actualidad los abogados tenemos que también conocer el derecho digital, especializarnos en esto, porque si no, nos vamos a quedar en el camino. Totalmente de acuerdo. Nosotros vemos al menos en lo que son los colegios de abogados, donde hay abogados que no están afiliados al foro porque no ha sido una obligación. Abogados que generalmente sobrepasan los 50 años, muchas veces pese a las innovaciones, la implementación de la tecnología, no han querido hacer justamente esa transición. Exacto. Y como tú bien mencionas, mi querido Vladi, al momento de que no realizan esa transición, son abogados que se van a quedar en la parte artesanal, en la parte antigua, quizás de una vieja era, cuando los abogados inclusive que son más jóvenes y que están ingresando con herramientas, con tecnología, con innovación, van a ser quien lo reemplace. Y también la tecnología en ese punto, con los abogados que no han logrado implementar nada en el mundo tecnológico, también van a ser reemplazados por la tecnología sin duda. Ahí te puedo comentar de manera general un caso que nos pasó hace poco, ¿no? En un tema, un litigio, un abogado de la contraparte escribía hasta con máquina de escribir, cuando realmente eso ya lo hemos dejado hace muchos años. Sé que es importante, más allá de los recursos, estamos hablando de temas de eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente eres utilizando una máquina de escribir que te va a tomar algunas horas versus una computadora que te va a ayudar a ser más eficiente, inclusive va a vender tu imagen de mejor manera para que tus clientes te contraten, porque Claro. saben que estás aparejado a la tecnología? Y también haciendo alusión a lo que tú comentas, una felicitación muy grande para Ediciones Legales por la implementación de ese tipo de herramientas, demostrando que Ecuador, pese a ser un país pequeño, también dentro de sus programas, dentro de sus sistemas, dentro de sus servicios dedicados a todo lo que tiene que ver con la parte de dar información sobre leyes, legislación, actualizaciones y hasta también mucho apegado a la parte tecnológica para poder automatizar los resultados que buscarán por miles todos los Claro. clientes que ustedes tienen a diario. Claro, sí, nosotros en nuestra base de datos tenemos millones de documentos, millones de páginas de registro oficial. Y como bien decías, el abogado justamente que sigue enfrascado en el mundo de tal vez de la máquina de escribir, del código físico, pues no va a ser muy eficiente como el que en cambio haga las cosas con herramientas digitales, con herramientas jurídicas. Ujú. Y justamente ese ha sido el objetivo de Ediciones Legales, siempre de la mano con el derecho digital, poder nosotros ofrecer mejores y más herramientas para que los abogados tengamos esta amplitud de sistemas jurídicos, de investigación jurídica. En ese sentido, tal vez hay algún caso que, bueno, sin revelar detalles tampoco, ¿no? Que son sensibles justamente por la protección de datos personales. ¿Algún caso que usted considere que haya sido relevante y que usted pueda comentarnos en este momento? A ver, hablando de datos personales, bueno, sabemos que en los datos personales tenemos datos de carácter sensible, como son los datos de niñas, niñas y adolescentes. Te puedo comentar un caso que alguna vez tuve recién, cuando estuve inmiscuido en esto. Te estoy hablando ya así casi 18 años atrás, 18, 19 años atrás. Prácticamente tuvimos un caso, yo trabajaba para el sector público, para fiscalía, en donde hubo un tema de pornografía infantil. Entonces, considerando de que la pornografía infantil, los datos de los niños, es información súper sensible, hipersensible y delicada, tuvimos un caso que pasó fronteras, porque en este caso, con las investigaciones que hizo la fiscalía con la ayuda de la Interpol aquí en Ecuador, tuvimos la actuación de la Policía Internacional de 5 países más.
y realmente logramos desarticular una banda dedicada, ya es un tema de crimen organizado que estaba justamente direccionado a difundir ese tipo de material pornográfico a través de redes y servidores que se encuentran en el Ecuador. Entonces, al menos en ese sentido, te puedo comentar que eso pasó. Ciudadanos de origen polaco, bueno, hay muchas cosas que se logran ver en Internet, son en redes normalmente que se maneja, que se llama P2P, que son redes peer-to-peer, en donde sin duda hasta ahora existe material pornográfico que sigue siendo investigado, ya obviamente cuestiones más actualizadas, que inclusive se pasan en redes como Telegram. Telegram también es una red peer-to-peer, en donde hay información de intercambio que suelen inclusive muchas veces venderla o suelen tener algún tipo de acceso mediante algún tipo de suscripción. Entonces, te puedo comentar que es uno de los casos más anecdóticos que tengo porque habían millones de datos, de información de niños, niñas de todo el mundo, incluidas personas aquí en el Ecuador. Como ustedes saben, también ha habido muchos casos en la costa ecuatoriana, sobre todo en la ciudad de Canoa, donde desde hace 20 años atrás ya ocurría esto. Son casos controversiales que quienes hemos investigado esto y hoy por hoy vemos los datos personales como algo mucho más sensible, ha sido algo que nos ha tocado y sin duda por lo cual también nos ha evocado a ser abogados especializados en esto para poder tutelar los datos de los niños, las niñas y los adolescentes. Claro, justamente el caso de Canoa, que hasta hicieron una película al respecto, ¿no? Correcto. Y claro, son datos muy sensibles que, como bien indica usted, nosotros debemos tomar conciencia sobre los mismos y tampoco poder divulgarlos. Telegram, justamente como bien indica, es una red social, una de mensajería, que es Ujú. muy utilizada, creo yo, por estos ciberdelincuentes. Que lo son, ¿no? Si están compartiendo imágenes sensibles de niños, niñas, adolescentes y más que todo en pornografía, son delincuentes. Y claro, una vez que se realicen las investigaciones respectivas, tienen que y deberían estar tras las rejas, porque, claro, son delitos que, si bien se dan más en la actualidad, pues, han habido desde hace algunos años. Correcto. Y nosotros creo que estamos en la responsabilidad también de poder perseguirlos. Estimado doctor, en el tema ya para hablar de educación digital y futuro, ¿qué recomendaciones usted podría dar a los abogados que nos están viendo y que quisieran especializarse en derecho digital? ¿Qué recomendaciones podríamos darles a ellos? A ver, recomendaciones puntuales para los abogados, sobre todo, más intentan especializar los abogados jóvenes. No digo que no hay abogados con una edad un poco más alta que también quieran especializarse, pero hablándoles de un punto de vista general, abogados que deseen especializarse en eso, primero tienen que hoy por hoy conocer algo más que derecho, tienen que conocer de programación. Ujú. Comenzar con temas básicos como programación en lenguajes como PHP, C++, HTML, JavaScript, Python. ¿Por qué? Porque hoy en día, como estábamos hablando de que la parte legal va de la mano del ámbito tecnológico, hay que entender cómo esto funciona, inclusive cuando uno está generando algún tipo de desarrollo para poder automatizar un proceso, tener un resultado más rápido, etcétera, etcétera. Entonces es importante que puedan conocer de programación, eso como un primer punto. Como un segundo punto, es importante que conozcan también cómo se maneja ya empleando la inteligencia artificial, la semántica de Machine Learning, porque hay que entender que hay diferentes modelos adaptativos del lenguaje de inteligencia artificial y los modelos adaptativos van a funcionar dependiendo el uso y el alcance. Entonces acá tenemos que también entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje, cómo nosotros los vamos a aplicar en los ámbitos, porque no es lo mismo que yo utilice un lenguaje adaptativo si soy un abogado penalista y necesito sacar grandes o buenos argumentos para mi alegato en un juicio, versus que yo sea un abogado a lo mejor que maneja el derecho corporativo y necesito sacar buen contenido con la implementación de la semántica, prompts e inteligencia artificial para obtener los mejores contratos que le aseguren a mi cliente que se evite riesgos legales. Entonces va a depender también el modelo de lenguaje. Claro, exacto. Y justamente eso es lo que creo que sería lo más importante, ¿no? Poder, no solo yo ser un abogado que conoce al revés y al derecho la norma, sino también cómo voy a hacer o voy a aplicar la norma ya en el ámbito digital. Entonces, claro, creo que es adecuada y justamente muy correcta su indicación que tenemos que conocer también de programación en todos los lenguajes de programación que podamos. En vista que usted también incluso es perito informático del Consejo de la Judicatura y especialista en derecho penal, ¿qué visión tiene sobre el futuro en el Ecuador del derecho digital? Sobre el derecho digital, le veo un futuro grande. Realmente he visto que hay varias promesas, varios abogados que realmente están muy situados en esto, que están profundizando. Hablándolo desde el punto de vista de la ciberseguridad, diría yo que faltan muchas cuestiones, y en cambio ya no por parte de los abogados, sino del Estado, del gobierno, por mejorar.
Comenzando por quitarles ese chip burocrático a los servidores públicos, en lo que muchas veces simplemente se cierran. Y hablo de servidores públicos desde el personal administrativo del Consejo de la Judicatura hasta las personas que tienen algún otro tipo de potestad, en este caso jurisdiccional, hablando de jueces, hablando de fiscales, hablando de secretarios. Quitarles ese chip burocrático para hacerles entender que la tecnología no es algo que vino para el tema de momento, es la tecnología vino para quedarse. Ujú. Y es importante poder entender cómo funciona esto para que también los procesos y los resultados que va a aplicar la judicatura en general puedan ser, en este caso, benignos, puedan ser beneficiarios para la ciudadanía. Mucho me ha pasado, mi querido Vladimir, que como abogado en libre ejercicio, cuando he tenido algún tipo de acción de carácter penal o carácter civil, muchas veces sucede que los entes que administran justicia, en este caso los jueces o las autoridades que ayudan a la persecución de los delitos, como los fiscales, no tienen conocimiento mucho de la aplicación de la tecnología o de la informática en la parte legal. Por eso muchas veces a la fiscalía se le caen los casos porque no tienen mucho sustento ni conocimiento de cómo guiar esto hacia el esclarecimiento de los delitos. Y por otro lado, cuando ya son temas relacionados con jueces, hay muchas veces que los jueces ha pasado que actúan contrarios de derecho porque desconocen hasta cierto punto la validez, por ejemplo, de una prueba documental en el ámbito electrónico. Ujú. Muchas veces inclusive confunden lo que es un peritaje informático con una materialización, Ujú. dándole el mismo efecto, la misma calidad, cuando no es así, cuando tienen diferentes efectos, diferentes alcances. Entonces acá pienso que en abogados tenemos muchas promesas y tenemos mucho por hacer, realmente y mucho por destacar a nivel país. A nivel del sector público, pienso que se tienen que hacer muchos cambios, que eso va a comenzar por parte de la mentalidad. De ahí hablaremos otros cambios a futuro, pero es el cambio más importante, el cambio de los servidores. Claro, y como bien dice justamente, que los servidores públicos y más que todo quienes administran justicia tengan los conceptos claros. O sea, que sepan, como dice, qué es la materialización de un documento, qué es un peritaje informático. Porque igual yo he conocido muchos casos de fiscales que se le caen los casos, se les caen los casos justamente que porque no tienen el expertise aquí. Y justamente creo que los principales llamados a eso también son las instituciones de educación superior para que desde el pregrado mismo ya puedan enseñar a los estudiantes temas de derecho digital, derecho informático, ciberdelincuencia, tratar temas de blockchain también con los estudiantes para que incluso los servicios que pueda prestar un abogado estén ligados también al mundo digital. Estimado doctor, y ya para finalizar, ¿qué mensaje usted nos podría dejar ya para todos los abogados y todos nuestros seguidores en el ámbito de protección de datos, de ciberdelincuencia, de derecho digital? Bueno, el mensaje para todos es que busquen profesionalizarse de la mejor manera, que realmente, pese a que hay abogados que tienen más edad o más conocimiento, realmente esto no es una carrera de quién llega más lejos, sino de quién es más asertivo. Realmente es un tema de saber involucrar varias aristas en el ámbito profesional. No todo es leyes, más allá de las leyes, lo que tiene que siempre tener supremacía es la lógica humana, porque con lógica se pueden obtener mejores resultados. Otra cuestión importante es poder empaparse de otras aristas, otras áreas, otros temas que comúnmente los abogados no suelen. Ya habíamos hablado de la tecnología, pero también hablemos de las empresas, ¿no? Que es importante saber, desde el mero hecho de que yo tengo que saber cómo voy a sacar una estrategia como empresa para mi futuro prospecto cliente, así como también tengo que entender otro punto de vista que también es el financiero, el administrativo, que sin duda van a sumar. Entonces, eso es importante. Cuando uno va a dar un servicio, no es netamente con un enfoque de protección de datos, es con un enfoque integral, o así lo hacemos nosotros. Cuando vamos a dar algo relacionado con protección de datos o derecho digital, vemos la lista legal, la lista tecnológica, la lista técnica, la lista empresarial, porque nos gusta dar mucho más o estar un paso adelante para poder prevenir cualquier contingente o riesgo asociado con lo que el cliente en este caso pueda tener versus lo que el cliente en este caso pueda ahorrarse ya evitando los problemas. Excelente, doctor. Yo le agradezco mucho por su presencia en nuestro podcast. Como conversábamos en un inicio, es un nuevo proyecto de ediciones legales donde queremos conocer justamente a la persona, al profesional y justamente que el profesional también nos pueda dar estos consejos muy valiosos para todos nuestros seguidores, porque siempre va a ser, yo considero que va a ser muy importante poder escuchar al protagonista. Y en este caso, pues,
y conocemos que usted incluso es uno de los referentes en derecho digital en el Ecuador y a nivel también de la región. Entonces, para mí ha sido una muy buena plática haberlo tenido el día de hoy. Le agradezco mucho abriendo las puertas de su estudio jurídico para poder grabar este podcast. Y a todos quienes nos ven, les invitamos a que continúen siguiendo nuestros canales, nuestras redes sociales, nuestro YouTube, nuestro Spotify, porque continuaremos con entrevistas, con podcasts, con profesionales de grande nivel como el doctor Alexander Cuenca Espinosa. Muchísimas gracias y un Muchas gusto. gracias para ti, mi querido Vladi. Y sigan este gran canal, realmente se van a nutrir con mucha buena información. También aquí con el muy buen entrevistador. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Un gusto. Igualmente, mi querido Vladi.